Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Uno habla con las personas y encuentra, escucha, oye, mucha amargura. Escucha que les duelen sus vidas, que sus problemas los tienen pero tan agobiados que les generan un dolor enorme, monumental. Les duelen sus problemas, les duele su situación, les duele su familia, les duele ver el mundo en el que están ubicados en ese momento. Y uno escucha la crítica, escucha la murmuración, escucha la queja contra la gente y contra Dios, escucha constantemente eso. Y son palabras llenas de amargura. No vemos por la calle o no vemos cuando hablamos con las personas y critican a Dios, no les vemos un gesto de alegría, de, yo estoy criticando a Dios, yo estoy cuestionando a Dios. No, es un dolor, es un reclamo, es un sentimiento de mucha amargura, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y escuchamos ciertamente mucho resentimiento contra Dios. Es constante. Y así como el resentimiento pasa desde la queja, pasa por la queja, por la murmuración contra Dios, llega hasta la negación de Dios, llega hasta el insulto contra Dios, de una manera que uno mira y no está mirando tanto y no puede uno centrarse en el dolor, en la crítica, en la ofensa, en el resentimiento contra Dios. Más bien ubiquémonos en ese dolor, en ese sentimiento de angustia que están sintiendo para llevarlos al extremo de negar lo que es innegable. Están enojados con Dios por algunas cosas o por muchas cosas. Están enojados por una deuda o porque lo perdieron todo en un mal manejo de mayordomía o bueno, cualquier situación que se presenta en la vida cotidiana. Pero hay enojo. Hay un enojo cierto y real contra Dios. Y normalmente ese enojo, ese airarse contra Dios, también se manifiesta en el rostro. Uno ve esos rostros llenos de amargura, que uno los mira y recuerda no uno, sino 10 limones muy amargos, con vinagre y demás, cuando uno ve esos rostros, porque son rostros que solo evidencian lo que hay en el corazón. Y en el corazón hay dolor, hay resentimiento, hay amargura. De hecho, esa amargura es dolor y enojo. Les duele que las cosas no hayan salido bien, les duele ver el mundo lleno de maldad, les duele ver triunfando a los malvados, y dentro de sus mentes eso no es justo. ¿Por qué Dios permite ese grado de maldad? Y entonces se enojan contra Dios. Esa es una realidad. Pero lo peor es que ese dolor, ese sufrimiento, los ha envenenado. Sus palabras destilan veneno. Sus actitudes destilan veneno. Sus gestos destilan veneno. Por su sangre, por sus venas espirituales,
solo corre veneno de enojo, de dolor, de resentimiento, contra Dios, contra el mundo, contra todo. Califican dolores, califican injusticias, califican toda la serie de cosas, culpan a Dios por ser déspota, por ser odioso, por ser descuidado. Incluso algunos califican a Dios como incoherente. En fin, eso uno lo ve y lo oye en las personas que tienen mucha amargura en su corazón. Lo cierto es que estar enojados con alguien duele. Estar en desacuerdo con alguien, estar con resentimiento contra alguien duele. Y ese dolor va por nuestras venas como un veneno. Imagínense que hace un par de semanas me invitaron a un evento de reunión de mis excompañeros de colegio. Y entonces mis compañeros me enviaron varias invitaciones por Facebook para que asistiera a esa celebración. Y ellos están felices. En términos reales, ellos están felices de reunirse. En cambio yo rechacé las invitaciones. Y dije, no me interesa. Ajá. Bueno, han pasado muchos años, varias décadas, desde que tuve la oportunidad de compartir 11 años con ellos en el colegio. Y han pasado muchos años y resulta que yo pensé que ese infierno de mi infancia, ese infierno que había vivido en el colegio, ya lo había superado. 30 años, ya eso debía haber quedado atrás, ¿no es verdad? Y entonces, dentro de la invitación, vi la lista y leía los nombres. Y algunos nombres, pues sí, me recordaban cosas bonitas, me hacían sentir situaciones agradables. Pero otros nombres, no. Otros nombres me trajeron muy malos recuerdos de esa época de colegio. Maltratos, agresiones, o como lo llamamos hoy, bullying. Y yo decía, en algún momento pensé, si eso hubiera pasado hoy, este tipo estaría en la cárcel. Ahora está a punto de celebrar un encuentro con los compañeros, pero ese tipo debió haber estado en la cárcel por lo que hacía. El resultado, me llené de ira, de enojo. Todo eso volvió a mi mente y entonces comencé a escribir algo como pasaron muchos años para olvidar. Pensé que habían pasado muchos años para olvidar ese infierno que viví. Y por eso no voy a reunirme con nadie, ni voy a hacer nada al respecto. O sea, ustedes vayan y diviértanse y celebren todas las maldades. Yo no me voy a meter en eso. Y entonces lo leí. Y cuando lo leí, me sorprendí. Lo borré. Me di cuenta que tenía veneno. Y veneno almacenado por más de 30 años. Me di cuenta que yo solo había dejado que pasara el tiempo. Pero nunca había tratado con esa situación. Nunca había escudriñado todos esos dolores, todas esas angustias, todos esos sufrimientos, todas esas amarguras que me habían generado las experiencias del colegio. Imagínense, colegio. No había enfrentado ese cúmulo de dolores. Y entonces, de repente, Dios me puso las cosas muy claras ante mis ojos, con lo que yo había escrito. Tenía amargura en el corazón. 30 años después, tenía amargura en el corazón. Y claro, ellos envían fotos y crearon un grupo para compartir las fotos. Entonces miraba las fotos y dolían. Y miraba algunas caras y sí,
sentía afecto por algunas caras, pero por otras no. Por otras quería acabarlos, quería coger y caramba, que se cocine a fuego lento, Señor. Estaba muy ofendido, enojadísimo, por algo que había pasado hace 30 años. Eso nos pasa, es parte de nuestra vida, pero resulta que hay cosas que uno las deja de lado y simplemente hace de cuenta que ya pasaron, pero ahí están. Y se sienten y duelen como si nos lo hubieran hecho ayer mismo. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 12, versículos 15 y 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Una raíz de amargura. Yo me paro ante ustedes, yo predico la palabra de Dios, amo a Dios con todo mi corazón, pero hay semillas, hay raíces de amargura que vienen no de hace un año, ni de hace 6 meses, ni de hace 10 años, vienen desde hace 30 años. Entonces Dios pide que estemos pendientes, porque con la amargura no hay posibilidad de que opere la gracia de Dios plenamente. ¿Por qué? Porque siempre estamos en actitud, la amargura genera una actitud de queja. Entonces, si Dios me da comida, es que no era la mejor comida. Si Dios me da techo, no, es que quiero el otro techo. ¿Y por qué no me dio el techo que yo quería? Si Dios me da ropa, no, pero es que la ropa no es de marca. Y, es que la marca, la venganza de los pobres. Entonces, la actitud de amargura siempre hace que no estemos satisfechos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos permite, con lo que Dios hace posible en nuestras vidas. Nos hace ciegos, porque Dios manda una bendición a través de una persona, pero como estoy tan ocupado, quejándome y echándole agüita a la raíz de amargura, pues no voy a ver la gracia, la misericordia de Dios. Pero ojo, en todo este tema de la amargura, no nos pongamos a buscar la amargura de otros, porque es muy frecuente. Yo estoy con Dios, yo estoy bien, entonces me dedico a buscar la raíz de amargura en otro terreno. ¿Y el tuyo qué? ¿Y el mío qué? Comencemos por el corazón de cada uno. ¿Qué raíces de amargura hay en el corazón? Yo pregunto, ¿somos el templo del Espíritu Santo? Sí. Ok. Como lo somos, entonces abrámosle el corazón para que actúe. Que Él nos ayude a encontrar esas raíces de amargura que están sembradas y muy fortalecidas en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros no vamos a ser capaces de arrancar esas raíces de amargura. No nos damos cuenta. Yo no me había dado cuenta que estaba esa raíz de amargura con mis compañeros de colegio. No tenía ni idea. Eso ya estaba pasado, imagínense. Son cosas de niños. Pues no, estaba vivita y coleando esa raíz. Y seguro cuando miraba algunas cosas de ellos, le echaba agüita. Abonaba el terreno para que esa semilla, esa raíz creciera fuerte, saludable, vigorosa, la raíz de la amargura. Esculquemos en nuestro corazón con honestidad, con honradez, miremos qué hay sembrada en ese terreno fértil que es el corazón. Es que cuando un terreno es fértil, cualquier raíz crece.
No solo las raíces buenas, también las raíces malas. También las raíces de amargura crecen cuando un corazón es terreno fértil. ¿Qué tipo de raíces de amargura podemos tener en el corazón? Palabras que nos hirieron, gestos que nos golpearon enormemente, desprecios, injusticias que se cometieron contra nosotros. Por Dios, eso es parte de la vida, es parte del aprendizaje, es parte de estar con Dios. Porque en el mundo, nos lo dice nuestro Señor, tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿A quién le creemos? ¿A la raíz de amargura que nos está machacando y nos está recordando constantemente el motivo del dolor? ¿O le creemos al que ya venció al mundo y por lo tanto nos ayuda, nos hace superar las aflicciones? Ataques feroces contra nosotros, eso siempre va a pasar. Las injusticias siempre se van a presentar, que nos juzgan mal, que nos desprecian, que nos humillan. Gloria a Dios porque nos humillaron. Gloria a Dios porque nos despreciaron. Porque es que de lo despreciado y de lo ruin, Dios escogió y nos ha escogido a nosotros. Amén. Pero hieren. Esas situaciones hieren. Abandonos, falta de solidaridades, emboscadas. Porque claro, uno piensa en las emboscadas desde el punto de vista militar. Pero en la vida, ¿cuántas veces a uno no lo emboscan? ¿Cuántas veces no hacen todo un concierto para denigrar de nosotros y organizan la celada para que nosotros caigamos ahí? Y llegan 5, 6, 10 personas a atacarnos con sus lenguas, con sus gestos, con sus palabras. ¡Ey! Vivimos en el mundo, y en el mundo tendremos aflicciones. Y lo peor es que, por desgracia, la mayoría de esas raíces de amargura no han sido sembradas por gente extraña. Esas raíces de amargura normalmente son sembradas por gente cercana, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, compañeros de universidad, en fin. Esas raíces de amargura son sembradas por gente cercana, porque es lógico, es la gente que de alguna manera nos importa, es nuestro entornito social o nuestro entorno social. Entonces esas raíces son puestas ahí por esas personas. No es la persona extraña, o sea, si alguien en Houston intenta sembrar una semilla una raíz de amargura contra mí, pues difícilmente lo va a hacer. No vivo en Houston, no lo conozco, ¿cómo va a hacerlo? Es la familia. Los primeros son la familia, los que hieren, los que atacan, los que hacen cosas como normal o vulgarmente decimos en Colombia, cosas que rayan la cara, cosas que rayan el alma, cosas que duelen, cosas que generan resentimiento. Nuestros mismos padres, nuestros hermanos cuando los tienen, ellos generan y siembran esas raíces. Son raíces de resentimiento, son raíces de rencor, raíces de amargura que están ahí para ser arrancadas. Y hay que arrancarlas. Hay que hacer equipo con el Espíritu Santo. Decirle, bueno, Señor, Espíritu Santo, mira, yo te abro mi corazón, yo soy honesto contigo. ¿Cómo no voy a ser honrado con el que lo conoce todo? A ver, pero soy honrado contigo y mira, esta raíz está profunda, muy profunda. Yo no puedo ni pensarlo en arrancarla solo. Ayúdame, saca esa raíz de ahí. Hazme entender, hazme comprender por qué esos ataques, por qué esa situación que me generó la amargura. Y hagamos equipo con el Espíritu Santo para que removamos la tierra y saquemos toda la raíz, incluso las raíces secundarias.
Porque por una raíz de amargura pueden pagar muchos. Por esas raíces secundarias, entonces, si X persona me hizo alguna situación y generó esa raíz de amargura, de repente no solo estoy resentido y amargado contra esa persona, sino contra su familia, hijos, nietos, bisnietos, amigos, enemigos, familiares, contra todo el mundo que tenga que ver con esa persona que me generó la raíz de amargura. Porque es que las raíces de amargura estorban. Fíjense, no nos dejan ver bien. Fíjense, no nos dejan sentir bien. Fíjense, las raíces de amargura nos llevan a tomar decisiones equivocadas. ¿Yo por qué les iba a escribir a todos mis compañeros de colegio semejante avalancha de sentimientos de rencor, de resentimiento, de amargura? ¿Por qué? Si hay muchos que fueron muy queridos conmigo. Hay algunos que fueron muy solidarios conmigo. ¿Por qué iba a hacer eso? Y entonces fíjense que las raíces de amargura nos producen resentimiento, malos sentimientos contra otros. Es decir, nos alejan de Dios. Además son veneno que contamina. Cuando uno tiene esa raíz de amargura, lo primero que hace es botar ese veneno como una serpiente. Botar ese veneno por los dientes. Es decir, por la boca. Y mandamos palabras, yo no voy a decir que son no dulces. Voy a decir, son verdaderas saetas. Mandamos palabras que son espadas. Y además que las hemos trabajado, las hemos pulido, las hemos afilado para que hieran. Es decir, fíjense lo grave de la raíz de amargura. Es que finalmente termina sembrando raíces de amargura en otros lados. Puede envenenar a otros. Y entonces si nosotros lanzamos esas espadas de filo cortante y sembramos raíces de amargura, ¿qué estamos haciendo? Estamos alejando a otros de Dios. ¿Cómo nos miran las personas que no conocen a Dios? Y entonces, bueno, estos son cristianos. Muy chévere. Uy, pero es que tienen amargura por este y este motivo. Así es la cosa con Dios. Y entonces, ¿para qué? Si ellos están amargados con Dios y dicen estar con Dios, y yo no estoy con Dios y estoy amargado, pues ¿cuál es la diferencia? Alejan a las personas de Dios. Y así entonces podemos alejar a otros de la salvación. Porque la amargura, la raíz de amargura, nos impide dar testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Y por qué? Porque sencillamente nuestros frutos son horribles. Se ven mal, saben mal y se oyen muy mal. O se leen terriblemente mal. Volviendo a mis compañeros de colegio, yo usé muy bien el dedo para señalarlos. ¡Ja! Fulanito, peranito, perencejo, sutanejo. ¡Ay, ese! ¡Ese! Ese debería estar esa incógnita. Ojalá existiera otra vez la isla cárcel Gorgona para que lo mandaran allá. Sí, claro, hombre. Usé muy bien el dedo para señalarlos. Y se me olvidó que mientras señalaba a esos compañeros 3 dedos, estaban apuntando a mí. ¿Qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer yo para que eso ocurriera? Y es que, obviamente, la raíz de amargura permite, posibilita, facilita que nosotros culpemos a los demás. La raíz de amargura hace, la culpa fue toda suya. A una mujer que la abandona el esposo, es que la culpa fue toda de ese sinvergüenza. O el hombre que es abandonado por su mujer, es que la culpa fue de esa. La raíz de amargura facilita que señalemos a los demás.
Pero el dolor, el rencor, evitan mejor, que miremos lo que nosotros hicimos. Y entonces, con mis compañeros, comencé a mirar qué fue lo que yo hice. Y la cosa no fue agradable. No fue bonita. Recordé, por ejemplo, que yo fui sapo. E hice una cosa terrible, delatándolos. Había el profesor de francés calificaba con unas rayitas y llevaba su planilla con unas rayitas. Y recuerdo que ese bimestre me había esforzado muchísimo y tenía muchísimas rayitas. Y el profesor dejó la plantilla en el salón y él se fue. Y pasaron como 10 compañeros y se pusieron muchas rayitas. Total, yo tenía un alto número de rayitas y terminé con de los números más bajos de rayitas. Me fui esa tarde para el colegio y los delaté. Claro, me iban a adorar por lo que hice. ¿Por qué no les dije, hey, eso está mal? ¿Por qué simplemente fui tan cobarde de hacer las cosas así? ¿Por qué no los enfrenté? Bueno, seguramente porque es que eran unos camajanes, todos eran mayores que yo, y entonces me dio miedo que me fueran a hacer algo cuando no eran ningunos criminales, ni nada por el estilo. Eran muchachos un poco mayores que yo, pero eran finalmente muchachos como yo. ¿Por qué no los dije, eso está mal? También recordé que era antipático. ¡Ja! Yo me creía mucho más que ellos. Porque me protegía con una coraza para que tratar o pensar que no me iban a hacer daño. Entonces me protegía con una coraza y era antipático, era odioso. No los entendía, ni me esforzaba por entenderlos. ¿Y qué pasó? Uno de los más afectados con esa situación que les comenté, un día estaba almorzando con alguien y me lo encontré frente a frente. Y habían pasado, digan ustedes, 10 años, 15, 11 años después de eso, y dije, ajá, y lo saludé, lo reconocí y lo saludé. Pero pues dije, bueno, hay una estación cercana, hay un hospital cercano, él era grande, fornido, me saludó muy amablemente, ya había pasado. Y él perdió el año por culpa mía. Y para él ya había pasado. Y en esta situación me enteré que él murió hace un par de años. Dolió porque parte de esa raíz de amargura que yo les estoy contando hoy, parte de esa raíz de amargura impidió que yo tuviera mejor relación con él. Y éramos amigos en Facebook. Entonces, he visto tantas cosas. Sentía envidia porque es que ellos, obviamente eran más grandes, podían conquistar mejor a las niñas. Y recordaba una niña que se hacía en el paradero que me encantaba y la conquistó otro que, tengo que decirlo hoy abiertamente, todavía me resulta profundamente antipático. ¿Sí? No somos amigos en Facebook. Pero ahí está la raíz de amargura. ¿Sí? Entonces él conquistó a esa niña que era muy linda. Y a mí ni me miró. Pues claro, yo era chiquito, feo, gordo y barrigón. No era calvo en esa época. Era la única de situación diferente. Pero claro, eso dolió. Y entonces fíjense que yo contribuí enormemente. O sea, yo abrí el hueco para la raíz, le eché el abono, le eché agüita. E incluso ayudé a que enterraran la raíz de amargura. Vamos a leer Jeremías, capítulo 4, versículos 18 y 19. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón.
Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompetas has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Cuando uno coge y comienza a mirar esos 3 deditos que lo señalan a uno, la cosa es de otro precio. Claro, siendo honrado. Miren, analizar la situación con mis compañeros fue un tema sumamente difícil. Porque duré 30 años echándole la culpa a todo, de todo, a ellos. ¿Y ellos qué culpa tienen de que el vicerrector del colegio sea un tipo que proclama el amor y el cariño por sus alumnos, pero la realidad es que es un tipo que desprecia y no es solidario, ni ayuda a sus alumnos o a sus exalumnos? ¿Ellos qué culpa tienen de eso? Ellos no tienen la culpa de que haya una hipocresía ahí. Ellos no tienen la culpa de lo que yo hice y de lo que yo dejé de hacer. Muchos tenemos raíces de amargura con otras personas, pero otros tienen raíces de amargura con relación a Dios. Y bueno, con las personas hay una posibilidad de hacer empatía, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro, porque pues finalmente somos iguales. Pero ¿cómo hago empatía con Dios? ¿Cómo me pongo en los zapatos de Dios? ¡Ay, sí, la cosa es a otro precio! Así como yo señalé a mis compañeros, otros culpan a Dios. Y entonces, aquí, ¿qué hacemos? Hombre, muy simple. Usted no puede ponerse en los zapatos de Dios, ¿no? Analice qué fue lo que usted hizo. Reflexione. Sea honrado, sea honesto. Desde el fondo de su corazón, analice. Piense. Sea muy crítico. No sea bondadoso con los recuerdos, no, al contrario. Sea muy afilado, muy riguroso con el análisis que hace de lo que usted hizo. Porque muchas veces esa raíz de amargura con Dios impide que veamos lo que hemos hecho mal, veamos si nuestras iniciativas fueron equivocadas o acertadas. Y entonces resulta que el resentimiento con Dios, la raíz de amargura con Dios, termina siendo una raíz de amargura con uno mismo. Nuestro camino y nuestras obras han generado esas raíces de amargura. Y eso puede sonar hasta absurdo. ¿Raíz de amargura conmigo mismo? Pues sí, son las raíces de amargura más profundas y más difíciles de sacar. Estoy resentido conmigo mismo porque hice este mal negocio. Estoy resentido conmigo porque no fui buen administrador, no fui buen mayordomo, no fui buen papá, no fui buen esposo, no fui buen hijo. Y entonces esa raíz va profundizando. Y cuando uno habla, no, es que yo fui muy mal hijo, y ustedes me pueden decir lo que quieran, pero fui mal hijo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Echándole agüita y abono a la raíz de amargura. Y entonces, como es tan fácil culpar a Dios, entonces sencillamente le echamos la culpa a Él de todo. Y cuando culpamos a Dios, entra una raíz de amargura y se instala en nuestro corazón. Y ese veneno, ese resentimiento duele. Es que Dios no existe. Pero miren el rostro de la gente cuando dice que Dios no existe. No es un rostro de agrado, no es un rostro de convicción, no es un rostro de alegría, es un rostro endurecido por el dolor. Ese resentimiento duele, nos lleva a la crítica constante de otros, nos lleva a criticar constantemente, en el caso con Dios, nos lleva a criticarlo constantemente a Él y nos evita mirar lo que hicimos mal. No nos engañemos. Las semillas amargas
vuelan por el viento. Están en las palabras, en los gestos, en la maldad. Cuando uno ve decisiones de un presidente, por ejemplo, esa es una semillita de amargura que va por el viento. ¿La voy a meter en mi corazón? No. Pero eso lo hacemos. Este tipo, qué pésima decisión. Mire cómo no ha respondido como yo quiero que responda o como yo espero que responda ante tal situación. ¿Qué hice? Abrí mi corazón, venga, semillita de amargura, y se siembra acá. Y la amargura también da miedo. Entonces, esas semillitas que finalmente se convierten en raíces, permiten muchas cosas, permiten culpar a los demás, permiten que nos quitemos nosotros responsabilidades. Esa raíz de amargura duele, carga hacia los demás para evitar que nosotros analicemos y que el Señor trate con una situación negativa, con una situación dolorosa, con una carga que es nuestra responsabilidad. Entonces hay que estar pendientes, porque las semillitas van por el viento y de pronto ¡pum!, entran en el corazón. Una mala palabra, unas palabras inadecuadas, un gesto ingrato, es una semillita de amargura que se siembra en el corazón. Y entonces hay que estar pendientes del terreno para coger y estar arrancando esas semillitas para que no sean raíces de amargura. Pero eso no podemos hacerlo nosotros solos. A nosotros nos compete buscar la ayuda del que sí sabe arar, del que sí sabe buscar esas semillas y del que sí sabe arrancarlas completas. Y cuando hay raíces principales con raíces secundarias, Jesucristo, el Espíritu Santo que habita en nosotros como templos, Él sí sabe arrancar esas raíces y sabe despejar el terreno para que entren las semillas de bondad, para que se claven en nuestro corazón raíces de gozo, raíces de alegría, raíces de benevolencia, raíces de amor. Amén. Vamos a leer Isaías, capítulo 38, verso 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Estamos en paz, estamos bien, estamos contentos, estamos de celebración. Entra una llamada, nos dicen una frase que no nos gusta, y ¡pum!, ahí está la semillita de la amargura. O de repente llega un recuerdo, estamos bien, estamos contentos, estamos tranquilos, estamos en la alegría del Señor, y llega un recuerdo ingrato. Y la mente comienza a darle vueltas a ese recuerdo ingrato, o a esa conversación. Una conversación en la que de pronto me sentí perdedor. Y entonces comenzamos a darle vueltas. Yo hubiera podido decirle esto, yo hubiera podido salirle por este lado, yo hubiera podido coger y pararme así a lo mero macho y decirle que no, que las cosas no eran así, pero no lo hice. Y entonces la raíz arranca a penetrar. Y encontramos lo que nos hirió, esa palabra, eso que hizo, eso que dijo. Y eso se convierte en justificación para no arrancar nuestra raíz de amargura. La palabra de Dios es clara. Las semillas amargas llegan, están volando por el aire. Pero hay buenas noticias. Dios nos ayuda a evitar que entren, y si ya entraron, Dios nos ayuda y las va a arrancar. Amén. Nos libra de la esclavitud del odio y del rencor. Nos libra de la esclavitud del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que todos ellos,
el resentimiento, el dolor, la angustia, esos ya fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús llevó todo eso a la cruz y venció. Entonces, estamos liberados. Vamos a leer por favor Hechos capítulo 8, versículos 22 y 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Honestidad en nuestra reflexión. Honestidad. Si yo no sé qué hice, si de verdad, analizando con toda la honradez, no sé qué hice para que me agredieran, me insultaran, me miraran mal, me ofendieran, perfecto, entrégueselo a Dios. Es una injusticia y estamos en un mundo injusto. Oración para que la semilla amarga no crezca. Deje de darle vueltas a eso. O sea, si ya encontró la situación, si ya encontró la raíz, ore para arrancar esa raíz. No se haga el desentendido con esa raíz. No se haga el desentendido con un hecho que le dolió. Al contrario, dele vueltas para poder arrancar. ¿Qué es lo que uno hace con una raíz, con una hierba mala? Comienza con la pala a bordear y después finalmente la mete hasta el fondo para sacar la mata, ¿no es cierto? Para desenterrar esa hierba mala. Lo mismo, dele vueltas, métale pala hasta que saque esa raíz de amargura. Oración para arrancarla. Asumamos nuestras faltas. Yo asumo mis faltas con mis compañeros. Lo que nunca había hecho en 30 años, yo lo asumo hoy. Y me arrepiento. Claro que pude haber hecho miles de cosas mejor. Claro que pude haber hecho muchas cosas de manera diferente. Claro que me pude comportar de manera diferente. Pero ya pasó. Dios me perdona. Ahora, me voy a perdonar. Voy a arrepentirme. Y todos los días hay que echarle una miradita a la parcela del corazón. Porque uno nunca sabe. Pudo entrar una semillita de amargura por detrás y ya se echó ahí raíces. Entonces hay que estar ojo avisor con esa situación. Dios nos perdona y eso lo sabemos. Dios también nos permite perdonar, nos ayuda a perdonar y eso suena muy fácil. Pero ojo, Dios también nos permite perdonarnos. Y esa es la más difícil. Mucha gente perdona a todo el mundo. Todas las situaciones calamitosas, todas las ofensas se las perdonan a los demás. Pero vaya que esa persona sea capaz de perdonarse alguna situación equivocada que cometió. Ahí sí es difícil. Les decía hace unos minutos, la raíz de amargura generalmente la siembra gente cercana. Pero no hay nadie más cercano a nosotros que nosotros mismos. Y entonces, si perdonamos, si Dios nos perdona, si perdonamos a los demás y nos perdonamos a nosotros mismos, salimos de la cárcel de la amargura y nos afianzamos en la alegría de Dios. Te alabaré porque